¿Cuáles son los elementos que provocan la reacción y la contribución tanto del positivismo y del neomarxismo a la pedagogía crítica? Bueno, del positivismo hay una completa reacción. ¿Por qué? Porque hay elementos como el materialismo, la teoría tradicional, el discurso fisicalista. Y en frente a ello se opone el neomarxismo con la actividad humana sensorial, es decir, frente al materialismo, la actividad humana sensorial, frente a la teoría tradicional, la teoría crítica, y frente al discurso fisicalista aparece entonces el argumento producto de la crítica y de la reflexión que se debe desarrollar dentro de la escuela y dentro de la familia. Y se produce también una revolución, como la ha denominado el neomarxismo, con respecto a un giro antropológico, es decir, no centrarse o no hacer foco en el objeto de estudio, sino que todo el pensamiento, el discurso epistemológico parte desde el mismo hombre. Estos elementos del neomarxismo son valorados por la pedagogía crítica. Igualmente, el neomarxismo para los que están dentro de la escuela de Frankfurt constituyó en un volver a los orígenes del pensamiento de Marx que se han venido diluyendo. ¿Qué elementos entonces toma los fundadores o quienes promulgan con la pedagogía crítica? Entonces, por un lado, se establece la unión entre la educación, la escuela y la sociedad, porque si se habla de una teoría crítica, entonces debe existir un pensamiento crítico, y los lugares o el contexto donde se debe desarrollar es desde una educación, pero en la familia y en la escuela. Hay un conocimiento, poder y subjetivación. Entonces, trata de que quien conoce tiene el poder, y ese conocimiento hay que darlo a todos por igual. También habla de un tercer principio como es la institucionalización y la hegemonía, lo que reacciona en la pedagogía crítica con la liberación, con la emancipación en contra de una cultura que es netamente esclavizante, ideologizadora, y también en cierto sentido crea una cultura depredadora, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Y también, por último, el vínculo entre lo teórico y lo práctico, o sea, no se puede vivir almacenado en lo teórico, sino buscar llevar la teoría a la praxis, que se haga reflexión desde la praxis del docente en la escuela, y que el mismo estudiante los conocimientos que son recibidos los pueda fundamentar, hacer realidad en la práctica desde su propio contexto. Por último, la influencia de la teoría crítica en la educación es interesante, ya que por un lado el discurso de Gramsci, de Althusser, de Poulanza, que es de origen netamente neomarxista, seduce a muchos integrantes de esta teoría, así como el postestructuralismo de Foucault y Lacan. Sin pasar por alto la misma escuela de Frankfurt con Kari Kemis. Acuérdense que Kari Kemis desarrolla lo que es la investigación-acción, cuyo eje principal es la reflexión sobre la práctica, es decir, crear mecanismos que permitan llevar la teoría a la praxis y estar en constante reflexión para irla mejorando consecuentemente y transformar el mismo contexto. Ahora bien, luego de haber realizado este recorrido histórico sobre la génesis y origen de la pedagogía crítica partiendo desde la escuela de Frankfurt y su aporte a la pedagogía crítica, llegó el momento de definirla, y para eso nos vamos a auxiliar con el autor Martínez Bonafé, quien dice que la pedagogía crítica puede ser considerada una opción, un proyecto y un proceso. ¿Por qué una opción? Porque permite la liberación del yugo totalitario de la razón propio o característico de la modernidad y de la ilustración. También es considerado un proyecto porque le da a la educación un carácter político que permite liberar de toda ideología circundante en la escuela o en la sociedad, y es un proceso porque permite transformarla, reorientarla y mejorar a la sociedad.
En consecuencia, la pedagogía crítica, valiéndose de los principios ofrecidos por la teoría crítica como conocimiento, poder, subjetividad, la educación, escuela, sociedad, así como enfrentar la institucionalización y las hegemonías dominantes, es considerada entonces como una producción cultural y de saber sobre los obstáculos que vence, que da cuenta de una realidad, así como de sus reacciones frente a los diferentes acontecimientos que ocurren en la historia. Esto con el propósito de desarrollar una sociedad democrática y plural con ciudadanos críticos para transformar la misma realidad que les circunda.